Vamos a sumergirnos hoy en la vida y el legado de una figura, una figura monumental en la historia sefardí. Un hombre cuya pasión por la lengua hebrea sentó las bases para generaciones de eruditos. Así que, sin más, vamos a adentrarnos en la fascinante historia de Rab Shlomo de Oliveira. Antes que nada, esta publicación, este análisis, viene del portal soysefardi.org. Un maestro de la lengua hebrea. Fijaos qué frase. Parece simple, ¿verdad? Pero es increíblemente poderosa. Resume a la perfección quién era Rab Shlomo de Oliveira. Porque, no era solo un rabino, no era solo un erudito más. Era, por encima de todo, un auténtico maestro del idioma sagrado. Y toda su vida la dedicó a que otros también pudieran llegar a serlo. Vale, para entender bien su obra tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al Ámsterdam del siglo XVII. Imaginad la escena. La ciudad era un hervidero, el corazón de la diáspora sefardí, un refugio, ¿no?, para todos los que habían tenido que huir de la península ibérica. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Su propio nombre es que cuenta una historia. Su familia, como tantas otras, eran Anusim, ya sabéis, conversos forzados. En España su apellido era Benveniste, pero al escapar de la Inquisición, ¿qué hacen? Adoptan Oliveira. Y esto no es casual. El nombre no solo los conectaba con su tierra, sino que, según su tradición familiar, reafirmaba su linaje, su conexión con la tribu de Leví a través de la palabra yichar, que significa aceite de oliva fino. O sea que hasta en el apellido hay toda una declaración de intenciones. Claro, con este nivel de conocimiento su erudición no iba a pasar desapercibida, ¿no? Fue ascendiendo hasta llegar a lo más alto. Lo nombraron a Beth Din, nada menos que el rabino superior del Tribunal Rabínico de Ámsterdam. Y ojo, que su autoridad se extendía a todas las comunidades sefardíes de Europa. Esto nos da una idea bastante clara del respeto y la estima que se le tenía. Y es que precisamente esa posición de liderazgo nos lleva al meollo de su filosofía. Para Rab de Oliveira, el conocimiento era como un edificio. No se puede construir sobre cimientos débiles. No. Había un orden, una estructura casi sagrada para poder aprender de verdad. Y ese cimiento, esa base de todo, tenía un nombre. Dikduk, la gramática del hebreo bíblico. En la tradición sefardí esto no era una asignatura más. ¿Qué va? Era la primera, la disciplina fundamental, la puerta de entrada a todo el saber sagrado. Si no dominabas el Dikduk, sencillamente todo lo demás te estaba vedado. Y mirad qué riguroso era ese camino. No valía con saberse las letras, para nada. El primer paso, dominar la pronunciación, pero a la perfección. Segundo paso, entender los teamim. Y cuidado, que no son solo acentos, ¿eh? Son los signos de puntuación, la música del texto, lo que le da estructura y ritmo. Y solo después de dominar estos dos pasos, solo entonces se consideraba que alguien estaba de verdad alfabetizado y podía empezar a bucear en la semántica, en el significado de las palabras. Aquí está la clave de todo. Lo que Oliveira vio clarísimo fue que un estudiante sin estas herramientas pues nunca sería autónomo. Siempre iba a depender de un maestro, de alguien que le tradujera, que le interpretara hasta en lo más básico. Así que su gran objetivo fue precisamente ese: romper esa dependencia y crear eruditos que fueran de verdad independientes. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Pues literalmente creando una caja de herramientas intelectual. Una colección de libros pensada, diseñada metódicamente para llevar al estudiante de la mano desde los cimientos hasta el dominio total del idioma. Echarle un vistazo a esta tabla. Esto no es una simple lista de libros, es un sistema completo. Hay de todo, guías para el Talmud en hebreo, sí, pero también tratados de gramática hebrea y aramea escritos en portugués para que fueran más accesibles para su comunidad. Creó glosarios, diccionarios de raíces. Cada libro estaba pensado para llenar un hueco concreto, para construir el conocimiento pieza a pieza, paso a paso. Y esto es importante, ¿eh? Él no se estaba inventando todo esto de la nada. Lo que hacía era recuperar y, sobre todo, organizar, sistematizar la riquísima tradición de estudio que venía de Sefarad. Estaba bebiendo de las fuentes de maestros enormes como Rabbi Shemuel HaNagid. Que estaba, como se suele decir, construyendo sobre hombros de gigantes. Pero, cuidado, sería un error garrafal pensar que Oliveira era solo un experto en gramática. Su intelecto era inmenso, abarcaba una cantidad de disciplinas increíble. Era un auténtico hombre del Renacimiento, un polímata en toda regla. Es que, mirad la lista, aparte de todo el tema lingüístico, fue poeta, filósofo, escribió un compendio de los 613 preceptos, creó más glosarios para textos supercomplejos y, atención a esto, tradujo el famoso Canon de Medicina de Avicena del árabe al portugués. Esto nos habla de una mente increíblemente curiosa, disciplinada y con un alcance que de verdad es extraordinario. Vale, y después de ver todo esto, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué queda hoy de toda esta obra monumental?
¿cuál es su legado, su impacto en nuestros días? Pues mirad, durante siglos muchos de sus libros eran casi tesoros ocultos en bibliotecas, muy difíciles de consultar. Pero, y aquí viene lo bueno, como bien dice la fuente, gracias a la magia de Internet, vamos, a cosas como Google Books y la digitalización, todo su trabajo está volviendo a salir a la luz. Es increíble pensar que una nueva generación tiene acceso directo a las mismas herramientas que él creó hace más de 3 siglos. La fuente principal que se ha consultado para esta explicación es la que veis citada en la publicación, halaja.org. Y bueno, para quien tenga curiosidad y quiera ir más allá, el contexto histórico se puede confirmar en los registros de la Etsheim Libraria Montecinos, en Ámsterdam. Y también hay más material académico en publicaciones de la Biblioteca Nacional y Universitaria de Israel. Y con todo esto llegamos a una última pregunta, una para que nos la quedemos pensando. Rabé de Oliveira estaba convencido de que la independencia intelectual venía de dominar un idioma desde sus raíces, desde su estructura más profunda. Ahora pensemos en nuestro mundo, en la era de los traductores automáticos, de la inteligencia artificial. ¿Sigue siendo válido su argumento? ¿Qué es lo que perdemos si es que perdemos algo cuando nos apoyamos en la traducción instantánea en vez de en el dominio real de un idioma? Bueno, pues con esa reflexión lo dejamos por hoy. Recordad que todo este recorrido se basa en una publicación del portal soysefardic.org. Muchas gracias por la atención.